Sí, en realidad a mí me empezó a llamar la atención, digamos, vamos a hablar de lo que pasó el domingo en Venezuela, en la frontera norte de Venezuela, que hubo no sé, debe ser la 29ª vez que intentan dar golpes, como no pueden darlos al estilo Bolivia, que son los golpes tradicionales, porque las Fuerzas Armadas de Venezuela son leales al gobierno de Nicolás Maduro, como lo fueron a Hugo Chávez, y tampoco les resultó el autoproclamado Guaidó por la vía del golpe blando parlamentario, digamos. Entonces ahora están, como dice Atilio Borón, jugando a una invasión tercerizada, contratando mercenarios en complicidad con Colombia, con el presidente de Colombia, que está al tanto, por supuesto, de todo esto. Insisto, todo esto en plena pandemia, todo esto con el país del norte convertido en un enorme cementerio, y Colombia también. No es casualidad que nosotros no tengamos los grandes diarios argentinos noticias de lo que está pasando en los países de alrededor. Los países del Pacífico están cubiertos con el mismo cerco que está cubierto, el gobierno de la Cava. Pero insisten. Y a mí me interesa, y yo lo leo en clave, por un lado me interesa, por supuesto, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en muchos otros lugares del mundo, pero sobre todo lo que pasa en América Latina me interesa en relación a nuestra propia suerte también, porque ya sabemos que todo va en PAC. Hay un proyecto para esta región, es un proyecto que viene del norte. Hace años nunca dejaron de interferir las embajadas de Estados Unidos, nunca dejaron de hacer injerencismo político, y pasan a cuestiones mucho más graves en los países como, Venezuela, que es desde el 99, ¿no? Fue un ciclo político inesperado que inauguró, y durante mucho tiempo en soledad. Pasó Chávez muchos años solo, liderando esa revolución bolivariana, mientras toda América Latina estaba, la Argentina incluida, nosotros estábamos votando a la Alianza cuando llegó Chávez al poder. Y decir votar a la Alianza es decir Domingo Cavallo, que era lo mismo que decir Carlos Menem. Es decir, no teníamos ese neoliberalismo, ese hechizo neoliberal que no nos permitía discriminar entre radicalismo y peronismo, porque el neoliberalismo se caracteriza por infiltrarse en todos los partidos políticos. Y bueno, en Venezuela no podían porque había pasado algo que para ellos era anormal, justamente. Y Venezuela sigue siendo un país anormal dentro de la región, porque no hay con qué darle. Intentaron ya muchísimas veces golpes de Estado de diferentes maneras. El domingo, por las costas de Macuto, hubo una incursión marítima directamente, son mercenarios liderados por norteamericanos y venezolanos, desertores, que trabajan. Uno de ellos confesó, algunos murieron, otros fueron detenidos, y confesó trabajar directamente para la DEA, con lo cual, estamos ante una situación nuevamente de esas que son totalmente invisibles para la comunidad internacional. Si uno piensa que un país como Estados Unidos ha colaborado tan activamente con los últimos golpes que se han dado en la región, el otro día decíamos, seguían bombardeando en Somalia mientras crecían los muertos en su propio territorio. Si en plena pandemia global siguen teniendo, en realidad es una carta electoral también, no es que Trump quiera llevar la democracia a ninguna parte como Estados Unidos. Ningún presidente de Estados Unidos ha querido llevar la democracia a ninguna parte. Algunos han sido más civilizados que Trump, pero la verdad que también los presidentes demócratas han tenido actitudes muy parecidas en su política internacional en relación a países periféricos. Nosotros para ellos somos
más o menos un equivalente a países africanos, con lo cual creen que pueden hacer absolutamente cualquier cosa. El domingo una brigada de las Fuerzas Armadas Bolivarianas frustró ese intento de invasión, pero al mismo tiempo pasaban otras cosas. Empezó a haber en esa noche balaceras en diferentes barrios de Caracas, en barrios populosos, y hubo, que esto es lo que a mí también me llamó la atención, como componente también del clima enrarecido, un gran motín en una de las cárceles más grandes de Venezuela, en la cárcel de la Portuguesa, con un saldo de 40 muertos y 50 heridos. Y esto a mí me llamó la atención, ¿no? Porque veníamos nosotros escuchando el tema de los presos la semana pasada, y también veníamos de escuchar a gente como Felicitas Carvarela, o también a gente como Florencia Arieto, que son muy también periféricas de la política, digamos, es gente capaz de decir este tipo de cosas disparatadas, es su manera de estar, digamos, ¿no? Es el peaje para tener un lugar en la política, es ser capaces de decir, por ejemplo, como dijeron las dos, en realidad, esto fue lo que me llamó la atención, porque ahí hay línea, no es que se trataba de un disparate que se le había ocurrido a una, sino que es evidentemente, junto con la marcha contra el comunismo, evidentemente es un discurso que alguien disparatado, que alguien pergeñó, pero estaban diciendo la semana pasada que la inexistente liberación masiva de presos tenía por objetivo peronista generar brigadas de control sobre los ciudadanos, digamos. Fumadas es poco. No. Hay algo de ese relato contra el comunismo que toma el discurso que ya está básicamente consolidado de ataque en Venezuela, y que se replica y se fue replicando sobre todo en la década pasada. ¿Te acordás cuando Carrió decía en el 2008, hace 12 años, decía que el kirchnerismo estaba preparando los piquetes de desocupados para enfrentar a los tractores de la gente que trabajaba el campo? Es decir, estas figuras las venimos escuchando desde hace mucho tiempo, y por esas figuras peligrosas, arteras, disparatadas, y además indiciales de que hay un trabajo de operación orquestado para deslegitimar y para estigmatizar a un gobierno. Evidentemente hay una línea, evidentemente hay un relato que es un relato burdo, un relato estúpido, que solamente lo puede creer gente que también cree que hubo liberación masiva de presos. Es decir, estamos inermes frente a los disparates porque han generado una buena porción de población que cree en estos disparates. Y bueno, finalmente, como pasa siempre, un detalle que me parece que es interesante también es que estos mercenarios habían tenido contacto, y hay material documental, y hay también declaraciones de vínculos muy aceitados de participación de Juan Guaidó en esta intentona golpista. Que si uno ve las características, no sé si viste las fotos de los mercenarios que parecen reclutados de las maras salvadoreñas, digamos, ¿no? O sea, son gente pesada que bueno, seguramente han trabajado para el narcotráfico, o han trabajado para paramilitares, o trabajan para el mejor postor en una región muy violenta. Pero a mí lo que me impresiona es que
una figura, por ejemplo, como Guaidó, que quedó completamente desacreditada, que sufrió un desgaste político y público internacional, que fue echado de actos oficiales donde él quería participar como presidente y nadie lo reconocía, digamos, estas cosas que volvemos al tema de la sensatez, no deberían seguir sosteniéndose, debería ser alguien que, bueno, después de un fracaso, hizo un intento, fracasó, y deberían buscar alguna otra vuelta de rosca, pero evidentemente por la vía electoral no consideran que pueden llegar, y bueno, siguen probando diferentes maneras. Mi preocupación tiene que ver, digamos, por supuesto, toda mi solidaridad con el pueblo venezolano y con sus dirigentes electos, pero mi preocupación tiene que ver con esos planes, porque estamos viendo y estamos transcurriendo en estos días una operación política aquí para limar y para deslegitimar la estrategia sanitaria, como hablábamos ayer, y bueno, y está a la vista. Vos decías recién que está reunido Alberto en este momento con Cristina. No es casual que toda esta andanada de estupideces que están diciendo y de haber enervado a la gente para que salga a protestar y que nos haga acordar tanto a las épocas en las que la presidenta era Cristina. No es casual que haya surgido esto en el momento en el que seguramente uno de los temas que están debatiéndose hoy en Olivos es el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Sin lugar a dudas, Sandra, ese tema, la cuarentena, el plazo que tienen los tenedores de bonos argentinos para responder el día viernes, todo eso forma parte de un mismo combo, y por supuesto lo que vos mencionás de Venezuela tiene que ver con un accionar que atraviesa toda la región. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana, Luisa.